el objetivo de esta entrevista es conocer el ámbito de ya sea diseño gráfico o animación fuera de la estructura universitaria. Pues bueno, estamos seleccionando personas ya experimentadas en el ámbito, ayudándonos a saber cómo se manejan diferentes circunstancias y siguiendo pie a, bueno, ciertas preguntas que preparamos. Como por ejemplo la primera. Sí. ¿Qué fue lo que hizo que empezara a despegar tu trabajo? O sea, como de tu... Porque tú tienes como un estudio, ¿no? De animación. Ok, creo que no fue así como que iniciara, que despegara, sino más bien fue como lo que hizo que nos lo tomáramos en serio. Una productora que conocíamos de que algún tiempo había estado trabajando en Imagination Films, se metió a trabajar a Anime Studios y ella sabía cómo trabajábamos nosotros. Nosotros solo habíamos hecho cosas como de render arquitectónico, cosas para publicidad. Y bueno, ella nos había conocido cuando trabajábamos en Imagination Films, que éramos el equipo de VFX. Entonces, de repente le salieron chambas así de, ok, está esta cosa para la película de Don Gato, quieren unos pósters. Se los avientan y fue así, pues sí. Y nos mandaron los modelos, nos mandaron como el dibujito, el esquemita de cómo querían que los hiciéramos. Y ya, posamos a los personajes, hicimos el render, lo querían en 10K, porque lo querían para poderlo imprimir y así. Y pues ya se hizo y todo muy bien. Como un mes después, nos escribe, oye, ¿saben hacer animación? Y nosotros, pues sí, si es que quieren hacer una cápsula para Televisa, para que salgan un noticiero de Televisa, y quieren meter a Don Gato y a Benito en esa cápsula. Ya tenemos el audio, ya tenemos el animatic y aquí están. Y así, pues, estuvimos platicándolo así, nos lo aventamos porque nosotros éramos de efectos y somos de render y todo, pero no nos habíamos clavado tanto en animación. Entonces fue así como una semana de ver cursos constantemente de cómo animar en 3D, así decentemente, porque pues sabíamos lo básico, pero pues no así gran cosa. Y animamos esa cápsula y quedó decente. Entonces fue así como, mira, sí tenemos capacidad. Y en ese momento, cuando los de Imagination Films se enteraron que hicimos esa cosa, cuenta la leyenda que le estaba dando chorro a Topo. No sé si ubican quién es Topo, pero Topo es el jefe de ahí de Imagination Films. Le estaba dando algo porque vio que lo habíamos hecho nosotros. Éramos 4 personas haciendo esa cosa. Y ellos cuando les han tocado hacer como cosas publicitarias así, pues nomás son cosas chiquitas y así. Y esto se exhibió en Televisa, en el noticiero de Loret de Mola, pero sí. Entonces estuvo decente. Y ahí fue cuando dijimos, ok, sí tenemos buen nivel y así. Y pues de ahí, trabajos grandes, casi todos han sido con Anime Studios. Por ahí hubo uno con Club de Cuervos, que era más como VFX. Pero pues sí, o sea, fue el primer trabajo que hicimos de animación en el estudio. Y fue donde dijimos, ok, creo que sí tenemos nivel. Entonces no fue así como que nos volvimos súper famosos ahí, pero fue el momento en el que nos dimos cuenta que podíamos hacer algo en serio. Ok. Ok, algo más. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es lo más difícil que has tenido que pasar con un cliente? Lidiar con el director. Sí, parece como raro, pero a veces los directores no saben bien qué quieren, específicamente en Anime Studios. Va a estar censurado. Puede estar. Sí, sí, en otro proyecto posterior teníamos que animar vehículos, eran 50 minutos de vehículos y escenarios en un desierto. A veces el director no sabía qué quería. Hay una parte del proceso de animación que se llama layout, donde pasas de un animatic, que es 2D, a una especie de croquis, más o menos, como de tu escena, en 3D, donde animas la cámara, pones ya los escenarios, pones los vehículos, en este caso,
y se trata de obtener la cámara final. Y el director decía, bájale tantito, no, súbele tantito, no, muévele para acá, no, regrésalo. Entonces fueron como 4 meses perdidos en acomodar el layout, cuando bien se pudo haber resuelto como en 2 semanas. Y fue por eso, porque los directores, eran 2 directores, y a veces no se ponían de acuerdo uno con otro. Uno pedía un cambio, el otro lo quitaba y pedía otra cosa. O a veces era como, normalmente tenían que estar los 2, pero había veces que uno no podía estar y sabías que el trabajo de ese día se iba a perder porque lo que ese director decía al otro no le iba a gustar. Entonces, pero tenías que hacerlo y bueno, ahí fue también nuestra falta de aptitud, porque pudimos haberles cobrado por día y hubiera estado más chido. En realidad más bien cobramos por el proyecto entero. Y cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, dijimos, no, ya valió. Pero sí, ya después nos estábamos limpiando las lágrimas con billetes. Bueno, yo tengo una pregunta, así como paréntesis. Ya ve que en su clase nos había dicho que era más difícil ser productor que ser director, justo por esos problemitas entre los que van a hacer la animación, los efectos, todo eso, y el director. Entonces, ¿es todavía más difícil cuando hay 2 directores? Sí, usualmente cuando hay 2 directores hay que checar bien cómo se llevan y qué tan compatibles son. O sea, tú ves, por ejemplo, en Marvel, están los hermanos Russo. Ellos son muy chidos, se llevan muy bien, o sea, tienen como ideas muy compatibles. Ahí funciona bien, esa dinámica funciona bien. Pero por otro lado tienes a los de Anima, que no me acuerdo ni cómo se llaman, que no tenían como una misma idea, no sabían ni a dónde iban con esa cosa. Entonces era como raro el saber cómo se llevaban. Y anteriormente, cuando estábamos en Imagination Film, nos tocó trabajar con otros que eran de un cortometraje que se llamó Ascensión. Eran 4 chicos que habían sido alumnos de la Ibero. No es cierto. Habían sido alumnos del CUEC, de la Escuela de Animación, de la Escuela de Cine de la UNAM. Y tenían un cortometraje que Imagination Film se los iba a hacer. Entonces nosotros estábamos, a pesar de que éramos de VFX, también hacíamos layout, entonces trabajamos en el layout con ellos. Y lo mismo, eran meses y meses perdidos porque no se ponían de acuerdo, eran 4 personas, y de repente se iban a fumar, regresaban y ya tenían una nueva idea. Y era así de, maldita sea. Y llegó un punto donde en layout éramos 4 personas y nuestro jefe, entonces éramos 5. Llegó un punto donde se desesperó él y nos dijo, miren, mejor ustedes que pues, todavía son nuevos en esto, ya mejor concéntrense mejor en el otro proyecto que teníamos que hacer efectos para otro proyecto. Yo hago el layout. Y nosotros así, ¿seguro? Sí, no hay pedo, yo lo hago. Y nos contó después que luego se quedaban así hasta las 4 de la mañana porque no se ponían de acuerdo y así. Ahí en el estudio, o sea, no era como en su casa, así todo, era ahí, con ellos ahí encima. Pues sí, es complicado cuando no se llevan bien, pero depende de eso, depende de cómo se lleven los directores, porque, o sea, la verdad nunca he trabajado con los hermanos Russo, pero sospecho que se llevan un poco mejor y que sus ideas son más compatibles. Entonces, probablemente es mejor en ese caso. Y sí, es más difícil ser productor porque el productor tiene que encargarse de que todo se haga. Y a veces el director, como tiene una mente muy artística o una visión muy cerrada, pues tienes que lidiar con eso. Y además lidiar con todos los animadores y además lidiar con toda la gente interna y externa en un proyecto. Por eso es más complicado. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué consejo darías o cómo le haces para saber a qué precio, cuál es un buen precio para vender un trabajo? Esa es la gran pregunta que todo el mundo piensa y nadie sabe responder. Sí, yo tampoco sé responder. Usualmente lo cuantificamos por hora y por cuánto, primero es cuánto tiempo nos va a tomar. Y luego, más o menos preguntamos, así con gente que conocemos, cuánto gana por hora una persona que hace eso en un estudio.
Y así es como lo hacemos. Sí, nosotros los vemos bien profesionales cuando mostramos nuestras cotizaciones, pero en realidad nos basamos en eso. Es como, por ejemplo, el último proyecto que hicimos con esos con los de Anima. Fue así de, ok, tenemos que hacer, eran 20 minutos, si mal no recuerdo. Eran 20 minutos, no, era poquito, eran 5 minutos nada más. Eran 5 minutos de animación de unas máquinas que destruían el ambiente, digamos. Pero teníamos que hacer el modelado, el rigging, shading, animación, render y efectos de todas esas máquinas. Entonces eran 5 minutos, pero teníamos que hacer todo eso. Ahí dijimos, ok, a ver, ¿cuánto cobra un rigger por hacer esto? Entonces ya le preguntamos a un rigger, oye, ¿cómo cuánto nos sacarías esto? Y ya nos dijo, ok, esto. Y ahí la idea era mandárselo a ese rigger para que lo hiciera. Pero ese rigger casualmente se fue a Japón y tuve que hacerlo yo. Entonces pues ya me gané el dinero que le hubiéramos dado a él. Pero bueno, o sea, fue ahí esa parte. Y luego de animación. En animación sí no lo queríamos hacer nosotros porque como una cosa es hacer algo para televisión, que es de Anima, pero para televisión, y otra cosa es para cine. Entonces no queríamos quedarles mal, porque aparte era para cine. Y ahí sí contratamos un animador, entonces ese animador fueron como 20 mil pesos por lo que hizo. Luego, shading, ahí contratamos a la novia de otro de los socios del estudio, porque es muy buena ilustrando. Entonces ella nos ayudó a hacer todas las texturas y de eso fueron como 35 mil pesos. De lo mío, de rigging, fueron 18, porque eran 5 máquinas, y después cuando hice los efectos fueron otros 20. Entonces estuvo chido. Y cuando hicimos el render, nos lo dividimos entre todos, entonces eran como 50 de render porque teníamos que sacar varios pases específicos y así. Y pues ese nos lo dividimos entre los 4, entonces pues ese fue un poquito menos varo, pero estuvo bien. Entonces así es como lo calculamos nosotros, o sea, no es la única forma de llegar a ello, pero es la forma que nos ha funcionado y lo que hacemos nosotros. Y bueno, como tiene que ser con factura y todo, entonces cuando tú cuantificas todas esas cosas que vas a ganar, le tienes que sumar el IVA y le tienes que sumar el ISR y todo lo legal que tienes que hacer. Y entonces pues ya la cuentota que les llega a ellos es mucho mayor. Y ya depende mucho del cliente si te acepta tus precios. A veces se ponen a regatear, te dicen, híjole, nada más tengo esto. Entonces ya depende de ti decirle si aceptas o no. Con el de los 40 minutos nos pasó así. O sea, originalmente nosotros lo cuantificamos como en 250. Y ellos nos dijeron, híjole, nada más tenemos como 180. Y nosotros estábamos pensando así de, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque eran 40 minutos de animación. Era bastante más, pero eran nada más puros vehículos. Y eran escenarios también, pero eran escenarios gigantescos que teníamos que poblar y utilizar nosotros. Entonces, pues lo estuvimos pensando como 2 semanas y ya dijimos, sí, hay que hacerlo. Y fueron como 6 meses de estar ahí sufriendo todas las noches, porque teníamos que trabajar en el día, trabajaba en la Politécnica en ese entonces, y en la noche hacía hasta como las 4 de la mañana haciendo eso. Entonces, estuvo interesante, pero como les digo, después nos limpiamos las lágrimas con billetes. Ok. Y bueno, ahorita hablando de dinero, como sabemos que no siempre va a haber un trabajo de animación así fuerte en el que vayan a pagar muchísimo dinero, ¿cómo se mantiene uno entre esos espacios donde no hay trabajo? ¿Por qué crees que doy clases? El estudio fluctúa mucho. Hay meses que tienes estos proyectos que te dan un buen de dinero y hay meses que tienes nada más un proyectillo ahí de repente que, no sé, constantemente tenemos cosas de Mave o de Unilever porque trabajamos con una agencia de México que es una agencia de diseño, bueno, de publicidad, y ellos nos piden elementos 3D para su publicidad. Entonces, a veces tenemos que hacer un refri o una cocina entera o un raspatito o cosas así de las marcas, unas mayonesas, por ejemplo. Y pues de eso no ganas mucho, o sea, son como 3,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos a lo mucho.
Y a veces eso lo tienes que dividir entre varias personas, dependiendo de cuántos hayan trabajado en el proyecto. Entonces, nosotros 4, uno trabaja en algo de... Trabaja en la parte administrativa de la UAC aeropuerto. Otro trabaja en la Politécnica todavía dando clases. Yo doy clases aquí en la UAC. Y el otro tiene otra chamba también. Su esposa tiene una empresa que hace arreglos para fiestas, de esos que son como que adornan las mesitas y todo eso. Y él le ayuda tienen cortadoras láser para varios materiales, tienen viniles y todo eso. Entonces él le ayuda con todo eso. Entonces no es nuestra única fuente de ingresos, porque hay meses en los que sí no tenemos mucho del estudio. Bueno, así funciona en México, porque no puedes tener constantemente tanto trabajo todo el tiempo. A menos que se vayan a otro país y entonces ya les va más chido. Exactamente. De hecho, El sueño americano. todavía tengo esos planes, pero sí. Bueno, yo quería preguntar. Bueno, hay una pregunta más. Perdón, Memo. No, es que así chiquitito como... O sea, cuando te regatean el precio, ¿alguna vez has dicho no y te quedas con las cosas ya hechas? Sí. No, es que no lo regateas al final, lo regateas antes de hacerlo. No, es que... No. Ya sé, es que no sé, siento que he escuchado de algunos que lo hacen y al final les dicen, ups, tenemos como 180 en lugar de lo que te prometimos. No, nos ha pasado con Anima otra cosa que ahorita les cuento, pero el regateo funciona antes del contrato. O sea, una vez firmado el contrato, pues ya tanto ellos como tú, pues se joden si quieres. O sea, si tú te quieres, no, ya no quiero hacer tu proyecto, firmaste el contrato de que lo vas a hacer y tienes que cumplirlo. Y ellos firmaron el contrato, te tienen que pagar lo que ahí pusieron en el contrato. Lo que hacen ellos es que no te dan el contrato. Entonces, nos ha pasado esas últimas 2 veces. La primera se tardaron como 6 meses en pagarnos. Y la última, que yo creo que va a ser ya la última vez que trabajamos con ellos, tardaron 11 meses en pagarnos. Y no podíamos nosotros quejarnos ni como meter demanda ni nada, porque nunca nos entregaron el contrato. Y es algo chaco que hacen ellos, que no, pues así funcionan todos los estudios de México, según ellos, y pues no. Entonces, si nos llegan a volver a pedir cosas, es para empezar que nos paguen la mitad por adelantado y que el contrato nos lo den así, en el momento, si no, no podemos trabajar con ellos. Porque sí, o sea, fue también como inexperiencia nuestra, o sea, ningún cliente nos había quedado mal así. Y pues estos salieron con sus idioteces, entonces, tristemente. Entonces, una recomendación es siempre que queramos hacer un trabajo para alguien más, que nos traigan primero el contrato y ya después de ahí avanzar. Primero hacer el contrato. Normalmente el contrato lo haces tú, porque tú eres el prestador de servicio. Entonces, tú lo haces. O sea, en el contrato le pones ahí todo lo que te comprometes tú a hacer y todo lo que él se compromete a pagarte si necesitas material, por ejemplo, no sé, cuando hacemos cosas de Mave, tenemos que poner en el contrato, necesitamos los planos, necesitamos, si ya existe el producto, fotos de cómo es el producto, si ellos tienen un muestrario de colores, porque tienen diferentes colores para sus refris y todo eso, que nos manden también los swatches que son muestras de colores, digamos, de esas cosas, para poderlo hacer nosotros en 3D. Entonces, en el contrato viene todo lo que ellos nos tienen que dar y todo lo que nosotros les vamos a dar también. Y cuánto nos van a pagar, en qué fechas y todo eso. Entonces, ahí es súper importante que lo hagan. Y bueno, si trabajan ya con clientes de ese nivel, que es o sea, no trabajamos directamente con Mave, sino más bien con una agencia que le trabaja a Mave. La agencia es la que firma el contrato, no es Mave, es la agencia. Y pues cualquier cuestión legal o fiscal o lo que sea, pues todo queda entre su contabilidad de ellos y la contabilidad nuestra. Entonces tienen que estar registrados en Hacienda, tienen que estar al tanto con toda su contabilidad decente de eso. Si se consiguen un contador decente, pues les va a hacer bien el trabajo. Si se consiguen un contador medio chaco, aún mejor. Digo,
Suena feo, pero cuando en México las leyes están hechas para abusar de la gente, lo más correcto, lo más moralmente correcto es no seguir las leyes. Y suena dramático, pero sí, funciona la vida. Muy buena objeción por acá. Bueno, hay una pregunta más como hacia el lado para publicitarte. Ajá. ¿Consideras que las redes sociales como más populares en Instagram, Facebook, juegan un papel importante al a conocer o conseguir clientes, o esto es más como por el lado de redes sociales como ArtStation, que Depende están mucho más qué hagas, especializadas porque, o para sea, esto? nuestro estudio no lo consideramos que sea así como súper grande, como para, o sea, que nos reconozcan luego así por nombre o algo así. Entonces, no sabría contestarte bien ahí. Supongo que la parte artística, si haces enteramente pura animación, sí, ArtStation es un buen punto. También podrías subir tus animaciones o tu demo reel, por lo menos, a Vimeo o algún otro de video, no sé, YouTube, y pues mostrarlo donde puedas, donde quieras. Redes sociales, sí, supongo que Instagram y todo, sobre todo para mantener el contacto con la gente que ya tienes ahí, con tu comunidad. Es un poco como ser streamer o ser influencer o ser youtuber. Tienes que mantener como tu comunidad porque es gente que sabe cómo trabajas, sabe qué esperar de ti. Y cuando sale un nuevo proyecto tuyo, son tus fans que lo van a apoyar. Entonces, en cierta forma, sí se tiene que mantener eso. Nosotros no estamos en ese punto, o sea, somos todavía como trabajando tras bambalinas. O sea, todo lo que hemos hecho de animación han sido maquila, básicamente. O sea, nosotros le trabajamos a Anima y Anima es la que presenta las películas. Y pues salimos en sus créditos, pero nada más. O sea, no lo podemos presentar nosotros mismos como algo nuestro, porque no es nuestro, para empezar. Igual lo de publicidad, igual lo de render arquitectónico. O sea, no son proyectos nuestros, son cosas de Mave, son cosas de Unilever, son cosas de este arquitecto que diseñó esta casa. Entonces no es como que nosotros podamos presumir, así somos bien chidos haciendo casas, porque nada más hicimos el render. Pero sí, yo creo que es una buena herramienta. Te digo, no te puedo hablar de experiencia propia porque pues no lo hemos hecho. No hemos llegado a ese punto. Tenemos un proyecto ahí de hacer, tenemos como 5 cortos que tenemos planeados hacer, pero entre la chamba que hay en el estudio y a veces no hay chamba en el estudio, pero tampoco hay posibilidades de registrar cosas en derechos de autor, por ejemplo. Ahorita creo que todavía sigue cerrada la oficina de eso. Entonces, no, por una u otra razón no hemos podido avanzar con nuestros propios cortos. Y la otra es que no tenemos el financiamiento para hacerlos porque, por ejemplo, uno de ellos está atorado en concept art. No tenemos tenemos la persona que nos puede hacer el concept, pero no queremos que lo haga de gratis, queremos pagarle, pero no tenemos el dinero para pagarle. Entonces sigue atorado el proyecto porque pues, está en ese paso. Y hay otro que está un poquito más atrasado. En ese no hemos podido ni registrar los derechos de ese guión, porque está cerrada la oficina de derechos de autor, de Indautor se llama. Entonces, pues, por eso no hemos... Supongo que ya cuando avancemos en esos cortos ya les contaré si es buena idea o no. Pero yo supongo que sí. Ok. Bueno, ¿cuál consideras que es la diferencia principal entre el dibujo tradicional y el digital? Dibujo tradicional, dibujo digital. Ajá. En cuanto a animación. Ajá. Pues tiene como cierto toque de nostalgia. La animación tradicional en celdas, así los que lo hacían como en acetatitos y lo pintaban así a mano, todo bonito, y que los fondos eran de acuarela y todo, eso estaba bien chido, pero el trabajo que requiere es muy, muy complicado y muy, muy impráctico. Hubo recientemente, no sé, no creo ni cómo se llama, porque soy pésimo con los nombres, pero un ex animador de Disney, así de muchos años, tenía un proyecto ahí en la Politécnica donde quería hacer un estudio de animación, pero animación tradicional así, animar a mano y en celdas de animación y en mesas de luz y todo, pero nunca pudo conseguir el dinero para poder montar ese estudio
porque requería mucho más dinero que hacerlo digital. O sea, digital, todo el mundo tiene su tableta, todo el mundo tiene su compu. Esta otra cosa requería las mesas de luz, requería chingos y chingos de papel, y requería otras cosas, requería una cámara específica para poder registrar cada frame, que era muy complicada. No es como que agarren su cámara reflex y le ponen y ya. Es algo más complicado. Entonces, en el tiempo donde eso era como lo común, era práctico porque era lo único que había, pero en cuanto existió el dibujo digital, luego se convirtió en una mejor herramienta porque era más fácil hacer todo eso ahí. Y no es por lo que, o sea, escuchas gente que no tiene nada que ver con animación después decir, no, es que cuando lo hacen en computadora, la compu lo hace solo. Ustedes ya sabrán si la compu lo hace solo o no. Entonces, el esfuerzo, el talento y la habilidad de los animadores es la misma. Nada más que al trabajar en medios enteramente análogos, tiene más complejidad, porque tienes que trabajar con hojitas, y tienes que trabajar con fotocopias, y tienes que trabajar con estas celdas. Y pues sí, además creo que las celdas te daban cáncer, porque cuando lo pintabas tenías que después despintarlas con agua rasa o con un solvente o algo así. Y entonces tenías que reciclar, a menos que no reciclaras y contaminaras. De hecho, no sé si vieron por ahí el intro de Banksy de Los Simpson, donde están animando y son como niños ahí animando y están como todo lúgubre. Ese es el proceso de animación antiguo. O sea, ahí está exagerado, pero bueno, más o menos algo así era. Entonces, pues sí, o sea, tiene sus pros y sus contras. O sea, es muy nostálgico, se ve muy chido, pero creo que es muy impráctico en la actualidad. Lo que podían hacer es como lo que hicieron los de Cuphead. Toda la pre la hicieron a mano, pero una vez que llegaron al RAW, lo digitalizaron y ya lo continuaron digital. Entonces toda la línea, el color y todo eso lo hicieron digital, pero iniciaron con totalmente análogo. Entonces eso sí se puede hacer, ya no tienes que trabajar con las celdas, ya no tienes que trabajar con estas cámaras que les digo, y pues sí. Entonces sí, tiene pros y contras, pero yo siento que tiene más contras que pros. Por lo menos es más complicado hacer eso realmente. Es como con la foto análoga. Ahorita ya difícilmente encuentras dónde revelar fotos de estas de carretes de rollo. De hecho, tengo estos rollitos. Ya es muy difícil encontrar dónde los revelen. Precisamente porque ya no es práctico. Ya mejor tomas fotos con tu cámara del celular o tu reflex o lo que sea, y es mucho más fácil. Y otra pregunta sería que si vale la pena hacer trabajos por exposición. No. Solo cuando estás estudiando, cuando te ponen a hacer por ejemplo, trabajo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Prácticas, o cuando te ponen a hacer lo de social, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Solo en este caso, porque tienes que cumplir el requisito. No debería ser gratis, debería ser pagado, pero se van a dar cuenta cuando intenten hacer eso que la mayoría no les van a pagar. Entonces, solo en ese caso conviene. Fuera de eso, nunca dejen que les paguen con exposición. Eso no funciona. Tiene que haber una remuneración. Y no se come de exposición. Exacto, no puedes pagar tus impuestos, no puedes pagar el gas, no puedes comer con exposición. O sea, siempre valórense a sí mismos. Está muy chafa eso de que te digan que te van a dar exposición. No se dejen. O sea, a menos que sea Guillermo del Toro, creo que ahí sí, trabaja de gratis. Que de todos modos él no va a aceptar que trabajes de gratis, pero suponiendo, yo creo que solo a él trabajaría gratis. Aquí tengo otra pregunta que es, bueno, estamos creando una pequeña empresa que va a dar diferentes servicios, pues en base pues, a nuestra carrera. Somos nosotros 5. ¿Nos recomienda seguir nosotros 5 durante un buen tiempo o avanzando el tiempo meter más gente? O sea, ¿qué es mejor?
solo empezar nosotros 5 y crecer durante unos años así, o metiendo más gente, o sea. No te puedo decir como que así va a funcionar siempre, pero podría ser como, puedo contar más o menos como cómo funciona nuestro estudio. Nosotros somos 4, de hecho recientemente ya nada más 3, porque hay uno que de plano está muy ocupado y ya casi no le ha entrado nada. Tenemos que hacer una junta para platicar su situación, pero técnicamente él forma parte todavía del estudio, o sea, está registrado, está tanto en Hacienda como en la otra parte de donde registras tu marca, él está como parte del estudio, entonces tenemos que platicar ahí porque cada quien tiene un porcentaje, entonces tendríamos que dividir nuestro porcentaje y así. Pero bueno, la forma en que funciona en nuestro estudio es, cuando estuvimos en Imagination Films nos dimos cuenta que éramos muy buen equipo, funcionábamos muy bien, teníamos muy buena química y podíamos trabajar perfectamente. No había como conflictos así de que nos peleáramos por alguna cosa. Sabíamos perfectamente las habilidades de uno y del otro. Podíamos soportarnos, estar muchas horas trabajando en el mismo bajo presión sin pelearnos ni hacer nada. Entonces nos dimos cuenta que éramos muy buen equipo. Es cosa rara, es muy difícil encontrar algo así. Entonces dijimos, ok, esto vale la pena. Y cuando a nuestro jefe lo corrieron y todos los demás renunciamos porque se nos hizo súper chaco que lo corrieran así de repente. Entonces por eso nos fuimos todos al mismo tiempo de Imagination Films. Y así a la semana ya estábamos planeando, ok, vamos a hacer una empresa porque nuestro equipo funciona. Creo que tenemos buen nivel, nada más hay que ponernos al tiro de qué vamos a hacer, porque puros efectos como que casi no hay trabajo de eso, y de hecho sí, casi no hay trabajo de eso. Entonces, y así fue como empezamos con todo lo demás. Nosotros cuando necesitamos a alguien externo para que nos trabaje rigging, nos trabaje concept art, nos trabaje texturas, nos trabaje animación, contratamos gente externa que ya conocemos, que ya sabemos que son buenos. Y así nos ha funcionado muy bien. Porque no es como que metamos más gente al equipo, porque no la vamos a necesitar todo el tiempo, solo en algunos proyectos la necesitamos. Digamos que los únicos necesarios para todos los proyectos somos nosotros 4 o 3. Entonces, esa es nuestra experiencia. Si, por ejemplo, ustedes hacen su empresa y resulta que tienen tanto trabajo que no se dan abasto ustedes 5, ok, a lo mejor sí podría ser que consideren contratar a alguien más, y tal vez eventualmente si esa persona funciona muy bien dentro de su mecánica de grupo y todo, su dinámica de grupo, pues a lo mejor podrían meterlo a la sociedad y que forme parte de la empresa ya como algo más importante que un empleado. Así lo podrían ir manejando. Nosotros no hemos llegado a ese punto donde no nos demos abasto. Hasta ahora todo ha funcionado bien con nosotros 4 nada más, y de vez en cuando metemos a Edith, que es la novia de uno de los socios, o a Samo, que es el de rigging, o a Eugenia, que también da clases ahí en la UAC en rigging, que también ya trabaja con nosotros, y así, o sea, personas que traemos externas. Entonces, pues, ese es mi punto de vista, esa es mi experiencia, pero no sé, a lo mejor algo de ahí les puede servir. ¿Sí? La otra es, ¿están seguros que se llevan bien todo el tiempo, que no se pelean en ningún momento? Digo, la escuela es un muy buen lugar como para que se den cuenta de eso. O sea, una cosa es un grupo, un equipo de la escuela, y otra cosa es cuando ya estás legalmente pegado a la otra persona y que si te peleas con ella, tienes que hacer un desmadre legal para poderlo quitar de tu empresa. Entonces tienen todo el resto de la carrera para saber si realmente funciona bien su dinámica de grupo. Y sí, a lo mejor resulta que de ustedes 5, a lo mejor van a tener que añadir otros 3 más, y entonces ya funciona chido el equipo. O a lo mejor resulta que no, mejor cada quien como freelance. No sé, esto depende de cómo vean ustedes y cómo funcionen como equipo, sobre todo. O sea, tienen que tomar en cuenta las habilidades de cada uno, sumarlas, digamos, saber conjugarlas también, porque lo que aprendimos en Imagination Films fue que pues, todos sabíamos hacer una cosa más chida que los demás, y a la vez todos sabíamos hacer de todo. Entonces, cuando llegaban, por ejemplo, efectos de fuego, por ejemplo, todos sabíamos hacer fuego, pero había una persona que era el más chido en fuego, entonces esa persona nos dirigía a todos los demás. O agua, en agua me tocaba a mí, entonces yo les enseñaba a hacer agua a todos ya sabían hacer agua, pero yo les decía cómo quería que quedara esa agua.
Y así había otro que hacía pelaje, y pues el del pelaje nos dirigía a todos, así de, creo que te quedó medio chafa ahí, se ve la calva del personaje ahí corrígele, entonces ahí nos iba dirigiendo. Y el que era nuestro jefe principal, él dirigía como en general todo el proyecto, él veía los cronogramas, los pipelines, todo, digo, los cronogramas, los timelines y todo eso, para decirnos cuánto tiempo nos faltaba. Él revisaba avances de todos los mini jefes, que éramos los que les comenté ahorita, y pues ya al final él juntaba todo el material para mandarlo a producción. Entonces ya sabíamos cómo trabajar así, y por eso el estudio así funciona en nuestro caso. Entonces con ustedes, pues chequen qué habilidades tiene cada quien, ver si se suman unas con otras, ver si les queda un hueco por ahí para alguna cosa que a lo mejor no sabe hacer ninguno de ustedes. Y pues, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un hueco así de, ok, ninguno de nosotros sabe dibujar un carajo, ok, trae a Edith, que es la novia de uno de ellos, porque sabemos que ella es bien chida en eso. Entonces ella es muy, muy chida en todo concept, pero sobre todo le gusta hacer mucho storyboard, animatic. Entonces cuando requerimos storyboard, animatic, cualquier cosa de concept o texturas, ya sabemos que ella es la chida. Y ella no ha querido entrar al estudio así como de lleno porque pues, tiene otros proyectos y pues para ella son más importantes esos proyectos, entonces está chido, es su forma de pensar. Pero pues sí, aprovechen la escuela para para poner a prueba su equipo. Ok. Entonces, bueno, creo que no sé si alguno de mis compañeros tenga otra pregunta. Sí, bueno, no sé. ¿Crees que valga la pena así como seguir intentando aquí como ver la industria aquí en México o es mejor bye Latinoamérica? Yo soy muy malinchista, yo sí prefiero que se vayan. Mira, hay varias cuestiones. O sea, primero, irse a cualquier otro país, tienes que estar tú al nivel que ellos, porque el nivel que tiene un mexicano promedio en animación es más bajo que lo que tiene un canadiense promedio en animación. Entonces hay que ponerse al nivel de ellos para poder competir con ellos, porque vas a estar en su mercado. Entonces, esa es una cosa que tienen que tomar en cuenta si se quieren ir. La otra, el idioma. Por lo menos tienen que dominar al 100% del inglés. Si se van a ir, por ejemplo, a Montreal o a Francia, también el francés. Ay, no. Mucho de lo de animación en Canadá está en Montreal. Entonces, pues, francés. Y bueno, así varias otras cuestiones. La otra cosa por la que yo considero que es mejor que se vayan. México está en un hueco cultural y social y así como de toda su cultura y todo, donde solo ve por sí mismo, así como yo soy el más importante y los demás que se jodan. Todo el mundo piensa así. Y de hecho nosotros también cuando pensamos en irnos, también pensamos así. Pero o sea, esta mentalidad mexicana de yo primero es la que no deja que avancen y no van a poder cambiar esa forma de pensar rápido, va a tomar cientos de años tal vez. Por otro lado, no hay una seguridad económica aquí, no hay una industria decente, hay muchas cosas muy chacas en la industria del cine mexicana y en la animación mexicana también. También, pues es un país inseguro. Si ustedes empiezan a hacer un poquito de fama, al rato los van a secuestrar o alguna cosa así. Eso no está chido. O sea, la razón por la que Guillermo del Toro se fue originalmente era porque le secuestraron a un pariente. Y no está chido. O sea, vivir en un país donde vives con ese miedo, o sea, no puedes... O sea, no se me hace tan chido que por hacer como tu sueño y hacer crecer tu empresa, de repente ya te mataron o te mataron a un pariente o te secuestraron o alguna cosa así. Entonces, si el lugar donde vives no te da las condiciones para poder desarrollarte como quieres tú, pues mejor te vas a otro lugar. Entonces, por eso yo soy malinchista. Yo sí estoy de acuerdo en la fuga de cerebros, porque si el país no te da las condiciones para que tú puedas desarrollarte aquí, pues ¿qué haces aquí? Mejor te vas a otro lado. Y otro punto de vista, ok, pues tú quieres poner tu empresa para mejorar la industria y todo eso. Sí, pero es mucho, mucho más trabajo el que vas a hacer para poder llegar a ese punto. Y finalmente, en el gran esquema de las cosas, no vas a lograr nada. Es más fácil que te vayas a otro país, te hagas chido allá, y si tienes nostalgia por México, regreses y entonces ya pongas tu estudio y ya tienes fama. Entonces ya regresas más chido, como Guillermo del Toro.
Como los tres directores chidos mexicanos actuales, o sea, los tres hicieron lo mismo. Se fueron a Estados Unidos, hicieron algo chido allá, regresaron y ahora de vez en cuando hacen cosas chidas aquí también. Entonces, eso puede ser, síganle ese ejemplo. Yo sí estoy de acuerdo en que hagan el intento por irse a otro país y ya sea que se queden allá o que regresen después, pero es una buena opción. Ok. Entonces creo que sería todo por esta entrevista. Le agradecemos por haber venido, ¿no? Bueno, aquí virtualmente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Échenle ganas. A ver si me toca darles clase el siguiente semestre. Si no, pues igual échenle ganas. Ojalá. Va. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.